Muy buenos días, amados hermanos. Esta mañana vamos a compartir la palabra en 1 Timoteo capítulo 4, verso número 6. 1 Timoteo capítulo 4, verso 6. Dice así: si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta, y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu hermosa palabra, por bendecirnos en esta mañana, Señor, y poder meditar, Señor, en el consejo que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a entenderlo, capacítanos, Dios, ayúdanos a ordenar nuestros pasos, nuestros caminos, y que en todo tu nombre pueda ser exaltado. Gracias, amado Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Qué lindo pasaje. Es solamente el inicio de algo que de verdad yo lo conozco como el discipulado de Pablo a Timoteo, ¿no? Pablo está discipulando a Timoteo, que es un ministro joven, y le está enseñando cómo es que él tiene que manejarse en la iglesia, cómo tiene que manejarse con las personas. Y esto es algo tremendo, porque él le dice, si esto enseñas a los hermanos, este es un pasaje para la iglesia, para los cristianos, vas a ser un buen ministro de Jesucristo, ¿no? Y un ministro bien nutrido, dice, ¿no? Bien papeado, como se dicen algunos, ¿no? Así como mi hermano Edgar, ¿no? Bien papeado, ¿no? Papeado, pero con las palabras de la fe y de la buena doctrina que ha seguido. Que nadie te engañe, que nadie te cuente, ¿no? Porque nosotros sabemos, como dice el verso 7, desecha las fábulas, los cuentos, ¿no? Y son fábulas profanas, o sea, que están llenas de mentiras y de viejas, ¿no? Yo me acuerdo que nos sentábamos y había viejitas que venían y nos contaban que el fantasma, y nos metían unos cuentos, ¿no? Y a veces nos reuníamos en una mancha de 20 chicos ahí, y venía una señora, una viejita, y nos contaba así cuentos, ¿no? De noche, ¿no? Y a veces algunos cuentos eran terroríficos, pues salíamos asustados, el hombre sin cabeza, era tremendo, ¿eh? Pero son fábulas y cuentos de viejas, como dice acá, ¿no? Ejercítate para la piedad, eso es más importante, que aprendas a tener piedad. O sea, piedad no es cuando ay, pobrecito que soy, no. Piedad es lo que tú ayudas o sientes por otra persona que está pasando necesidad. Ejercítate para la piedad, ¿no? Y algún día vamos a hablar acerca de la piedad, hay bastante que decir de eso, de verdad, ¿no? Y Pablo es tremendo, dice, en el verso 3, perdón, capítulo 3, verso 16, dice, desde el 14 vamos a leer, para corroborar lo que hemos estado hablando. Dice, esto te escribo, 3:14, capítulo 3, verso 14, esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Qué hermoso, ¿no? Y esto de acá habla de la piedad, ¿no? Es tremendo la piedad, que tiene que ver mucho con lo que nos está diciendo también aquí, ¿no? De que nosotros tengamos piedad de la gente, ¿no? Tengamos pena, tristeza por aquellas personas que están sufriendo una necesidad. Ahora dice, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. No dice que no sea provechoso, sino es para poco es provechoso. En las cosas espirituales, los ejercicios no tienen nada que ver, ¿no?
es poco provechoso, ¿no? Hay otra clase de ejercicios espirituales a las que Pablo se refiere que sí son de bastante provecho, ¿no? Orar, leer, son cosas que nosotros tenemos que ejercitarnos, ¿no? Palabra fiel, verso 9, es esta. Y digna de ser recibido por todos. Acá no está haciendo acepción de personas. Todos pueden escuchar la palabra de Dios. Todos. No importa cuál sea tu fe, cuál sea tu creencia, pero acá se está refiriendo a la fe bíblica, la fe que es de la palabra de Dios. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, sufrimos burlas, ¿no? Porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Algunos no van a creer, desgraciadamente, y se van a tener que ir a los mismos infiernos que no creen, el que rechaza, el que no cree, el que no busca, el que no se acerca a Dios, va a tener serios problemas, ¿no? Y el Señor Jesucristo fue el que más habló acerca del infierno. Y es una advertencia. Dios no quiere que nosotros vayamos al infierno, pero depende de cada uno qué decisión toma, ¿no? Si se acerca a Dios o no se acerca a Él. Y dice el verso 11, esto manda y enseña. Dos cosas que le está diciendo a Timoteo, manda y enseña. Uno tiene que aprender a mandar, a ordenar, pero hay cosas que a los discípulos le tenemos que mandar ciertas cosas que son muy importantes, ¿no? Y que no se deben de olvidar. Y no solamente hay que mandarles, sino también hay que enseñarles. O sea, tú tienes que enseñar con tu ejemplo. Y ese casualmente lo que Pablo está pidiéndole a Timoteo, que a sus propios discípulos, él también les enseñe, ¿no? Con su ejemplo. Y vamos a ver por qué. Ninguno tenga en poco tu juventud. Era un ministro joven, pero a los jóvenes se les tiene en poco cuando no están haciendo las cosas bien. Y si tú no quieres que te tengan en poco, porque eres joven, o te consideras joven, porque algunos, como yo estoy en la edad adolescente, ¿no? Tengo 66 años nada más, ¿no? Adolescente porque adolezco de muchas cosas, ¿no? Entonces mi edad es así, ¿no? Y también es la edad del cóndor, ¿no? Con dolor por aquí, con dolor por acá, todo te duele en estos años, ¿no? Pero ahí está, dice el texto, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, sé ejemplo. ¿Cómo puedes ser ejemplo para los demás? Si tú no te comportas a la altura de lo que te está pidiendo la palabra de Dios. ¿Y en qué tienes que ser ejemplo? Dice, en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y pureza, ¿no? Esas cosas son las que tú tienes que concentrarte en tu vida. Lo que estás hablando, a veces algunos hablan piedras, ¿no? En vez de hablar con propiedad, con argumentos, con bases, hablamos por hablar y no hablamos bien, malogramos el castellano, ¿no? Yo le decía a los muchachos de acá, de verdad, y eso es algo cierto, si ellos no cambian su conducta, si ellos no cambian su manera de hablar, ¿para qué estamos acá? Yo no quiero jugar a ser cristiano, no quiero jugar a ser cristiano, prefiero cerrar esto antes de que la gente esté hablando cosas que no debe hablar, groserías. No estamos en un lugar para hablar así. Pero si te gusta tu grosería, está bien, háblalas en tu casa, en tu barrio, no tengo ningún problema, pero acá, en la casa de Dios, no vas a hablar así. Porque yo te detecto que estás haciendo esas cosas, te voy a pedir amablemente que te retires, porque no estás valorando el lugar que Dios está proveyendo para que tú seas educado en tu conducta, en tu palabra, para que tú llegues a ser un ejemplo para otros. Porque hemos venido aquí para regenerarnos, para que el Espíritu Santo de Dios cambie nuestras vidas, nos transforme. Y si aquí, en este lugar de entrenamiento, vamos a hacer cosas que no están permitidas, entonces, por favor, ¿de qué estamos hablando, no? En la iglesia, mi querido hermano, tenemos que ser ejemplo. Nuestra palabra tiene que ser buena, que edifique. No te digo que no sea gracioso, que no cuentes un chiste, pero fíjate que son chistes de salón, no necesitas ser grosero. No es bueno eso. Entonces, sé ejemplo para los demás. Y Pablo lo va a decir bien claro, ¿no?
Sé ejemplo en palabra, sé ejemplo en tu conducta, en tu amor. No, Dios te va a poner a prueba, a ver cuánto lo amas a Él. ¿No? Y el Señor Jesucristo dijo que porque no lo hicieron a mis hermanos, dice, a mí me lo hicieron. Señor, pero ¿cuánto te dimos hambriento? ¿Cuánto te dimos en la cárcel los necesitados? Si no lo hacen con la gente, a mí me lo están haciendo. Eso dijo el Señor. Y por eso es tan importante que tú no dejes de ayudar a las personas. No cierres tu corazón a Dios. Dice, y el texto es bien claro, ¿no? Ejemplo también en espíritu. Sé espiritual, no seas carnal, ¿no? Espiritual. Y también dice, ejemplo en la fe. Creyendo, Dios, mira cómo Dios nos está bendiciendo con una cosa, con otra cosa. Y esos son ejemplos de fe. Y que tú y yo tenemos que aprender a valorar, a agradecer, de verdad ser de bendición para otros, ¿no? Porque cuando te mires a ti mismo después y veas la pureza que Dios ha puesto en ti, vas a agradecerle a Dios sobre todo, ¿no? Y a los demás. Sé ejemplo también, dice, en la pureza. Mantente puro, no te mezcles, no seas contaminado por la conducta de otros, ¿no? Y después le dice, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura. Lee la palabra de Dios. La exhortación, o sea, tienes que aprender a llamar la atención y a animar a otros que están pasando por problemas. Anímalos. No los desanimes, anímalos, ¿no? Y la enseñanza, enseña. A veces tienes el don ahí, pero hay que empujarte un poquito para que sepas que lo tienes y que lo debes de usar con otros. Comparte un devocional. Comparte la palabra. Lee la palabra para que tengas que compartir con el que está padeciendo necesidad, ¿no? Y después dice, no descuides el don que hay en ti. Dios te ha dado un don mínimo, a todos nosotros un don mínimo. Dios te ha dado ese don para que lo uses para su gloria. No para tu gloria, es para la gloria de Dios. Y que sea de bendición. Dice que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbítero, ¿no? Es decir, de un cuerpo pastoral que puso las manos sobre Timoteo y que lo enviaron. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, para que como ha crecido este hermano. Qué bien, ¿no? Qué bien, qué bendición. Y ten cuidado de ti mismo. La primera persona que debes cuidarte es de ti mismo. Nosotros somos nuestros peores enemigos. Nosotros mismos nos disparamos a la 100 o nos estamos disparando a los pies. No avanzamos por eso, porque nosotros mismos no nos disciplinamos. Tengo que levantarme, tengo que hacer esto, y a eso estamos peleando con las sábanas, con la frazada. Y deberíamos levantarnos para que el Señor nos bendiga, para leer, para orar, ¿no? Ora por tu hermano, ora por tu familia, ora por tu padre, por tu madre, no sé, por el familiar por la persona que está enferma, ora por ellos. Algunos oran por el pastor, ora por el pastor, Señor, bendícelo al pastor. Pero cuando Dios lo bendice, este pastor se está robando los diezmos, dicen algunos. Señor, ojalá que el pastor tenga un carro, una moto, pero cuando se compra la moto, algunos parece que trabajaran en el aeropuerto, están con las maletas ahí dispuestas, ¿no? Maleteando al pastor. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina que estás enseñando. Si es verdadera doctrina, sana doctrina. Y después dice, porque haciendo esto, persiste en ello, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. No está hablando de la salvación en términos de la gracia, está hablando de la salvación en términos de pecado. Nos salvamos de caer en el pecado, de caer en el descuido, de caer en ser mal ejemplo, de caer en la impureza, ¿no?
Cuídate de estas cosas. Pastores que están con los ojos cargados, ¿no? Que están mirando los cuerpos de las personas en vez de mirar a Cristo. No, Job dijo, ¿cómo voy a mirar ese pacto con mis ojos? ¿Cómo voy a mirar a una virgen? Dijo, ¿no? Entonces, son ojos consagrados a Dios, manos consagradas a Dios, tu mente, tu corazón, tu cuerpo, tu boca, todo tienes que consagrarlo a Dios para que te puedas permanecer en la cosa de Dios. Ocúpate en estas cosas. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Bendito y alabado sea tu nombre. Enséñanos a cuidarnos, Señor, y que el enemigo no gane ventaja en este lugar, Señor. Gracias, Dios, porque tú nos has concedido tu bendición. Este lugar es tuyo, Señor, y para los fines que tú has provisto. Señor, que el aprovechamiento de mis hermanos se haga manifiesto a todo el mundo, Señor. Que no necesitamos estar encerrados, que no necesitamos estar presos, privados de nuestra libertad, Señor, sino que tú has concedido este lugar abierto para que respiremos aire puro, para que nos renovemos, para que sintamos tu presencia en medio de nosotros. Y gracias, Señor, nos ponemos en tus lindas manos y te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Muchísimas gracias por acompañarnos.